Gracias, hermana. La verdad de la unidad se llama el mensaje de hoy, hermanos. También puede llamarse cristianismo es amor, amor es comunidad. Y quiero que juntos estudiemos toda la tercera carta del apóstol Juan, toda. Son 15 versículos nada más, no se preocupen. Si pensaban que es la segunda carta más pequeña, solamente la segunda carta de Juan es más pequeña que esta, pero esta es una carta muy breve y quisiera que la estudiáramos toda. Me parece que nos habla de lo que celebramos ayer en el mundo incluso, y de lo que ustedes y yo estamos celebrando todo este mes, que hemos llamado la luz de la unidad. Y es un llamado que el Señor nos hace a una vivencia comunitaria, intensa, de relaciones interpersonales, de amistad, de compañerismo entre nosotros, y quiero proponerles que sea así, que hagamos caso a la palabra del Señor. Y déjenme introducirme de la siguiente manera: creo en Cristo, en quienes no creo es en los cristianos, dijo alguien por ahí. Imagino que la persona que dijo esto, escribió esto y se hizo famoso, tuvo algunos problemas con algunos hijos de Dios, no con algunos seguidores de Jesucristo, tuvo algunos problemas seguramente, o tal vez él mismo es el que tenía la indisposición para relacionarse con las personas de la fe, o tal vez incluso esperaba demasiado y pues tuvo alguna cosa por ahí que no le gustó, o tal vez es solamente un pretexto para vivir de una manera equivocada y pues quiso culpar a alguien y dijo, pues son los cristianos los culpables. Como esas personas que de repente vienen a nuestra iglesia, se unen, se integran un poco y de repente se vuelven al mundo otra vez y luego dicen, la mayoría no dice, pues me voy al mundo porque de ahí soy y no me interesa lo demás. No, la mayoría dice, no, es que en la iglesia me hicieron mala cara, que alguien me dijo no sé qué, porque quieren culpar a alguien. Tal vez es la razón por la que esta persona dijo, creo en Cristo, pero en quien no creo es en los cristianos. Como nos dijo el Señor la semana pasada, si usted quiere encontrar personas perfectas en una iglesia, le garantizo el 100% de fracaso. No es así. La iglesia está compuesta por personas, por seres humanos, no por ángeles. Salud. Puede haber una que otra persona que se llame ángel, pero no, a lo mejor es alérgico a las plumas de ángel. Puede haber algunas personas que se llamen ángel, pero no todos. Y entonces no, la iglesia no está formada por ángeles, sino por gente imperfecta, gente con problemas de todos tipos. Pero también son gente en proceso de santificación. Aún no llegan a la perfección, pero están en el camino. Peor sería ni siquiera estar en el camino, ¿no? No han llegado a la perfección, pero pues ahí la llevan. Son pecadores que se han arrepentido y están comprometidos en dejarse transformar cada día. Mire que vienen al culto, mire que vienen y se sientan, y algunos vienen desde más temprano que las 12, algunos acaban de llegar porque más o menos calcula cuando se acaba la alabanza para escuchar solo el sermón, y algunos se van antes de los diezmos y ofrendas, algunos se van después, pero sí venimos aquí, y algunos incluso vinieron desde más temprano, desde las 10 de la mañana, y algunos vinieron aquí a las 7 de la mañana a poner este lugar. Eso significa que tenemos ganas de ser transformados, que queremos participar, que queremos venir con el Señor. Por eso digo, somos pecadores, pero nos hemos arrepentido, ahora lo voy a decir en primera persona, y estamos comprometidos con dejarnos transformar cada día. Nuestra meta es ser como Jesús, pero como dijo Cantinflas en la película Por mis pistolas, cuando agarró el catalejos aquel al revés, ¿qué dijo? Todavía estamos re lejos. Queremos ser como Jesús en nuestra meta, pero estamos bien lejos todavía. Así es que si usted viene a una iglesia buscando perfección, le garantizo 100% de fracaso. No lo encontrará, pero le cuento una cosa, puede encontrar algunas cosas buenas como quiera en una iglesia. Puede encontrar, por ejemplo, comprensión, tolerancia, respeto, amistad, amor, comunidad. Puede encontrar, claro, en la vida todo viene en combo. ¿No ha oído usted a los restaurantes de comida rápida que hay cosas en combo, no es cierto? Y de repente usted no quiere el combo porque hay gente, ¿no?, que llega y está el pedido y está la comida y usted dice, oiga, ¿le puede poner esto pero sin esto? Y esto, pero al revés así y esto. Y el mesero dice, no se puede, es que así están hechos y no sé qué. Pero las cosas vienen en combo. Entonces usted viene a una iglesia, puede encontrar comprensión, tolerancia, respeto, amistad, amor, comunidad. Pero claro, somos imperfectos, es que también encontrará bocas torcidas y algún chisme por ahí y alguna persona con una mala actitud, porque sí somos gente pecadora, pero insisto, buscando al Señor. Algunos ya lo encontramos y queremos ser como Él, pero no lo logramos del todo, así que de repente nos resbalamos y fallamos. Y ¿sabe qué? Por eso en la iglesia hay comprensión, tolerancia, respeto, amistad, amor, comunidad. Tanta tolerancia, respeto, amor, comunidad, que si usted viene y se resbala, también tenemos tolerancia, respeto y comprensión para usted. El apóstol Juan ya era anciano
y con la experiencia de toda su vida de caminar con el Señor Jesucristo, porque él conoció al Señor Jesucristo muy joven, era el discípulo de los apóstoles, seguramente el más joven, y le seguía conociendo aun cuando el Señor Jesucristo ya no estaba aquí encarnado. Y con toda esa vida de conocer al Señor, nos enseña lo que realmente significa seguir a Cristo. Él es el teólogo por excelencia, más adelante lo voy a mencionar una vez más. Le llamamos en la historia de la teología cristiana Juan el teólogo. Se le conoce como la persona autor del Nuevo Testamento más profundo en su pensamiento. Mientras que los otros escritores de los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas nos describen, Marcos no habla nada acerca del origen de Jesucristo, de su nacimiento, pero Mateo y Lucas sí, y nos hablan de cosas ellos prácticas. José, María se casaron y que unos magos, pero Juan se va a otro nivel y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una frase, una oración gramatical muy profunda. De hecho utiliza una palabra que usaba Platón, y en la filosofía platónica del momento se usaba la idea de logos, el lugar donde está Dios o el espacio de Dios o la entidad de Dios. Y Juan lo mete en su disertación teológica en el Evangelio y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan es profundo. Su primera carta también habla del verbo, dice tocante al verbo de vida, y expresa cosas muy profundas. Sin embargo, en esta carta agarra toda esa teología de las alturas y quizás la pone al ras de la tierra y nos dice que la verdadera teología es la vivencia de las relaciones humanas sanas, es la vivencia de la amistad, del amor. ¿Es difícil tener amigos? Pregunto, cada quien responde para sí. ¿Es difícil tener amigos? Algunas personas piensan que sí. Otra pregunta: ¿cuántos amigos tiene usted? Estoy seguro que algunos dicen: ¿me presta unos dedos más para contarlos? Y tal vez hay alguien que diga: ¿qué dijo amigos? Y cierra la mano y no sabe contar. O mejor dicho, ¿tiene amigos? Es más, una pregunta más seria todavía: ¿es usted amigo de alguien? Porque es más importante y más valioso que tener amigos, ser amigo de alguien. Hay quienes piensan que la amistad no existe o que no se puede confiar en nadie. Jóvenes queridos, los veo platicando por ahí ante ustedes y qué bueno que tengan mucha amistad, pero les recomiendo escuchar este mensaje con atención y con sinceridad. Se lo recomiendo. No es regaño, es sencillamente una recomendación sincera. No interrumpan al otro, porque lo que voy a decir me parece que tiene mucho valor para todos, pero muy particularmente para los jóvenes. Hay quienes piensan que la amistad no existe o que no se puede confiar en nadie, que todos traicionan la amistad, que no existen los amigos de verdad. Cuídate, hijo mío, no le hagas caso. Ceja poblada, bigote caído, patilla larga, no le hagas caso, es mañoso, es mañoso. ¿Se acuerdan de la mamá de Agustín Jaime? Perdón, que sí me sé los corridos del Piporro, ¿qué quieren que haga? Y hay gente, y a veces los papás, la mamá le dice a la hija: no le hagas caso a los hombres, ellos solo eso quieren. Y resulta que de repente hay gente que piensa que no hay amigos, no hay nadie amigo en la vida, no se puede tener amigos. Y algunos, peor todavía, otra cosa, circunstancia de la amistad, es que algunos confunden la amistad con el complot. Hay quienes tienen cómplices, no amigos, apapachadores de pecados, sino amigos. O con la simbiosis. Recuerdan, en uno de los devocionales de la semana estudiamos eso, la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Esa relación que existe entre animales y también entre plantas. Incluso hay una simbiosis entre animal y planta en la que se usan mutuamente, pero no se aman. El tiburón y la rémora es la simbiosis más famosa. Casi todos los tiburones traen una o dos rémoras colgando. ¿Qué son las rémoras? Unos peces a los cuales el tiburón no se los comerá jamás. La rémora, ¿qué le da al tiburón? Limpieza, le quita comida de su piel. ¿Y el tiburón qué le da a la rémora? Alimento. Pero no se aman. Tiburón hermoso, con tus dientes enormes, te adoro. No se aman. La garza y el hipopótamo no es que se quieran mucho. ¿Qué recibe el hipopótamo? Tratamiento dental. ¿No es cierto? La garza mete su pico y le quita la comida de sus dientes. ¿Sabía eso? Lo limpia, le da una limpieza dental. ¿Y qué recibe el hipopótamo? Eso. ¿Y qué recibe la garza? Comida. Por Dios, ¿qué comida? Pero comida recibe, lo que le gusta a ella. ¿Qué le vamos a hacer? A usted le gusta el pescado crudo y también no le decimos nada. A mí también me gusta. Eso es simbiosis, no necesariamente amistad. Los que se unen en una relación simbiótica no necesariamente se aman, se usan para soportar su soledad, para confabularse en algo, para sentirse solidarios con algo que posiblemente no es tan bueno. Pero en el cristianismo verdadero resulta que la amistad es otra cosa, el amor es otra cosa.
Y este pasaje, esta carta del apóstol Juan, nos presenta lo que es el verdadero cristianismo. La fe, la doctrina cristiana se expresa en relaciones interpersonales. Lo que uno cree no solo debe ser bíblico, correcto, también debe ser vivido, experimentado en nuestras relaciones interpersonales. Y de esto es de lo que Juan nos habla. Ahora bien, antes de ir al pasaje y leerlo y encontrar las enseñanzas, quiero decirles que van a aparecer algunos personajes en esta carta y debemos decir algunas cosas de ellos, porque si conocemos algunos datos de ellos, entenderemos mejor la enseñanza que nos quiere dar Juan. Por ejemplo, Juan es el autor de la carta. Ya dije algunas cosas de él, pero ¿a quién se la manda la carta? A un tal Gayo. Así se llamaba. ¿Qué quieren que haga yo? Y a usted le puede parecer muy kikiriki su nombre, pero quiero decirle que era un nombre bastante común. Mucha gente se llamaba así. Es un cristiano hospedador, amable, buena gente, buen amigo. Algunos creen que se puede relacionar con otros que dicen el mismo nombre de él, que aparecen en Hechos 19:29, en Hechos 24, en Romanos 16:23 solamente, y en 1 Corintios 1:14. No estamos seguros si en todos esos casos ese Gallo es el mismo Gallo, porque el que es buen gallo donde quiera es gallo. A lo mejor sí. Es que se trata de un buen hermano, un buen amigo, un cuate de primera. Diótrefes es el personaje malo de la historia, es el malo de la película. Es un pseudo líder, tal vez líder de una comunidad de cristianos, enfermo de poder, que desprecia la autoridad apostólica de Juan, y no hace falta hablar mucho más de él. Es reprobable, y sí hablaremos mal de él, pero más al rato. Demetrio, en su caso se trata de algo muy especial. ¿Quién es este Demetrio? En la Biblia aparecen otros Demetrios, o tal vez es el mismo, no sabemos. En Hechos 19:21 al 26 se nos dice de un Demetrio inconverso, un gentil, un greco-romano, que se opone a Pablo. Pablo va a predicar a Éfeso y su principal opositor es Demetrio. Si es este Demetrio, entonces ya está convertido, porque en esta carta se le recomienda como un hermano en la fe. O tal vez es ese otro Demetrio de quien Pablo dice que lo abandonó yéndose al mundo, y le llama Demas. Y usted dice, pero ahí es Demas, no Demetrio. Demas es el diminutivo de Demetrio, es como decirle Paco a Francisco. Demas es el diminutivo de Demetrio en aquella época. Y Pablo dice que Demas lo abandona. Si es ese Demetrio, entonces se trata de uno que sí es cristiano, pero que se va al mundo de nueva cuenta. O tal vez es el Demetrio que aparece en Colosenses 4:14, Filemón 24, en donde se le menciona como un hombre colaborador de la fe. Algunos piensan que en todos los casos es el mismo Demetrio. Primero no es cristiano y se opone al apóstol Pablo, finalmente se convierte, pero un día de estos abandona la fe y se va otra vez al mundo. ¿Y por qué ahora aparece? Y Juan lo recomienda, porque se arrepiente, reconoce su pecado y regresa. Si ese es el caso, entonces estamos ante un cristiano que se reivindica y que experimenta la gracia de Dios, y entonces nos da esperanza, porque si yo le he regado también mi vida, entonces tengo esperanza, porque puedo volver al Señor, puedo arrepentirme, puedo reconocer mi pecado y puedo ser un hijo de Él, lleno de amor también para los demás. Estos personajes tienen una gran enseñanza para nosotros. Una vez puesto todas las cartas sobre la mesa, como se dice, déjenme compartir con ustedes estas enseñanzas respecto al amor, la amistad y la fe cristiana. Recuerden cómo se llama el sermón. Se llama la verdad de la unidad. Primera enseñanza: la luz de la verdad no solo se sabe, se vive en unidad. Repito, la luz de la verdad no solo se sabe, se vive en unidad. Le leo ahora sí el texto, los primeros versículos, y por favor, háganme un favor. Hay dos conceptos en estos apenas 4 versículos que aparecen por donde quiera. Dos conceptos, dos palabras o dos conceptos con palabras derivadas que aparecen por donde quiera. A ver si los distinguimos, está fácil. El anciano Agayo, el anciano es Juan, Gayo es al que le escribe. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No pude evitar enfatizar las palabras, casi se las puse así en los ojos, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos palabras que se repiten, los dos conceptos? Amor y verdad, sin duda. 3 veces, apenas en unas cuantas palabras, y 3 veces aparece amar, el verbo amar o amado. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado. Oiga, si tuviéramos el pergamino de Juan en nuestras manos, tendríamos que chuparnos los dedos. Se nos pegarían los dedos al pergamino. Es más, yo creo por eso no existe el pergamino original. Los primeros cristianos que lo leyeron se lo comieron.
Es un pasaje diabético lleno de azúcar por donde quiera. Él se llama a sí mismo Juan el anciano, y a Gayo le llama el amado. Es la palabra agapito, del griego agapito. ¿Usted no conoció algún agapito? ¿El agapito el de la tienda o don agapito de allá? Es un nombre que en una época se usaba en nuestro país todavía, supongo yo, pero ahora todo el mundo se llama Brian. Nombres aztecas, Xochitl, Xochiquetzali, perdón, aquí una Xochitl nos visita, no sé qué, pero algunos mezclan lo azteca, lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Xochitl Janet o algo así. O cualquier nombre comunzote como Gilberto, que es mi nombre. Pero Agapito es un buen nombre. El próximo hijo que tenga le puede poner Agapito, hermano, que quiere decir el amado. ¿Acaso no ama a su hijo? Por eso no le pongo Agapito, dice usted. Pero le llama, al que le escribe le llama el amado. Y luego dice, a quien amo en verdad. Y versículos más, vuelve a decirle amado. Oiga, qué bárbaro. Pero además también insistentemente habla de la verdad. Tú conoces la verdad y vives la verdad, y me encanta que andes en la verdad, porque el que anda en la verdad, queda clarísimo que este asunto de la verdad y el amor tiene una relación íntima. Entre la verdad y la amistad existe un enlace profundo y serio. Podemos decir, de acuerdo a los primeros 4 versículos de esta carta, que la verdad no es un asunto intelectual. No se trata de saber algo con la mente, se trata de vivir algo que se experimenta. Juan dice a Gayo que el testimonio de su verdad es que anda en la verdad. O sea, ¿de qué sirve que sepa algo, que sepa lo correcto, que lo sepa con exactitud, si no lo vive? Si no lo vive, en realidad no lo sabe. Esta es la gran diferencia que existe entre la educación cristiana tradicional y el discipulado que el Señor nos mandó. En una conferencia o en una clase, ¿cómo podemos comprobar el aprendizaje de los alumnos? Fácil, por medio de un examen. El alumno contesta acertadamente las preguntas y decimos, hicimos buen trabajo. Pero en el discipulado no es así. En el discipulado no podemos hacer un examen. En el discipulado vemos al discípulo vivir, y si vive conforme a la palabra de Dios, entonces aprendió. Cuando recién me convertí y después cuando fui al seminario, siempre tuve una lucha en mi corazón, porque yo siempre fui así una persona medio, ¿cómo diré? Que no me las creo todas al principio. No me creo todo lo que me dicen. A ver, espéreme tantito, explíquemelo bien. Fui buen alumno, tuve buenas calificaciones, no vaya usted a creer que no fui reprobado nunca ni nada de eso, y fui buen alumno y cuadro de honor y demás, pero era bien preguntón, y los maestros se espantaban cuando yo levantaba mi mano, porque siempre salía con mis preguntas. Y recuerdo esta situación que tenía en mi vida. Cuando recién me convertí, me sentía frustrado porque en los campamentos juveniles y congresos, pues yo no ganaba los concursos porque eran de esgrima bíblico. Decían sofonías, yo ni sabía quién era ese, será un diácono, será un hermano, quién será, y no sabía que era un profeta que está en la Biblia, porque no conocía la Biblia así, porque tenía unos meses en Cristo. Pero un día hicieron un concurso y dijeron que iba a ser un concurso de conocimientos bíblicos, y nos anunciaron que iba a ser sobre la primera carta a Timoteo. Yo me chuté la carta a Timoteo, averigüé dónde estaba porque no era tan hábil en eso, y me la leí, casi me la aprendí de memoria porque tengo buena memoria. Pero recuerdo la frustración cuando en el concurso, ahí las uniones de jóvenes en el concurso, y lo sacó nuestro gallo o nuestra gallina que va a la anforita y saca la pregunta, y ¿saben qué nos tocó? ¿Cuál es el versículo más breve de toda la Biblia? Ya me lo sé. Algunos van a decir que Juan 11:35, que dice Jesús lloró, pero no es cierto, es Éxodo 20, por ahí 3, 4, no sé, donde dice no matarás. Son igual de número de letras, pero como lloró se escribe con doble L, es una letra doble. Entonces gana este. Y luego preguntaban, ¿y cuál es el versículo más largo de toda la Biblia? Es un pasaje de Esther, no sé cuál, pero es un versículo de Esther. ¿Y cuál es el capítulo más breve de toda la Biblia? Salmo 117. ¿Y cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? Salmo 119. ¿Y cuál es la carta más pequeña de todas? Segunda de Juan. Y después de saberme todo eso, uno se pregunta, ¿y para qué sirve eso? Con todo respeto, ¿de qué sirve saber cuál es el versículo más breve? Pablo no sabía cuál es el versículo más breve de la Biblia, ni había Biblia cuando él vivió. Enfatizamos demasiado el conocimiento los cristianos de nuestro tiempo, especialmente los bautistas. Nos interesa mucho eso de la memorización y esas cosas. Cuando llevé discipulado en el seminario, de inmediato Dios puso en mi corazón que yo debía escribir un curso de discipulado. Por eso escribí el Venid y Ved, porque los cursos que tenían una postura de ese tipo. Recuerdo todavía la primera lección del primer curso de discipulado que iba en el seminario. Era el Evangelio de Juan. El discipulado estaba basado en el Evangelio de Juan. Nos hicieron leer todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y luego el trabajo, la lección decía, en el ejercicio decía, lea Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Respondan la siguiente pregunta llenando los espacios. El Señor nos dio potestad de ser hechos, rayita, de rayita. Hechos, ¿qué dice? Hechos, que a ver, tenemos potestad de ser hechos, hijos, híjole, sí le tiene. Y de Dios, Dios. ¿Y eso qué comprueba? Que sé leer. Es todo lo que comprueba. ¿Qué comprueba? Que no estoy bruto, que no estoy tan... Sí tengo cara, pero no soy tanto. Y entonces puedo leer aquí, hechos, hijos de Dios. Son hechos, rayita, de rayita, hijos, Dios. Y lea tal lección y leemos que Jesucristo tomó una toalla, se la puso en la cintura, se levantó, se ciñó sus ropas, se puso de rodillas con un lebrillo, le lavó los pies a sus discípulos. Ejercicio, preguntas. ¿Qué se puso Jesús en la cintura para lavar los pies de los discípulos? ¿Qué se puso? A ver qué se puso. Y entonces Jesús, toalla. ¿Qué les lavó Jesús a los discípulos que traían dentro de los zapatos? A ver, ¿qué les lavó? Los pies. ¿Qué comprueba? Que sé leer, que me sé la historia. ¿Cuántas piedras llevaba David en su alforja? 5. Nomás una necesitó, pero llevaba 5. ¿Cuántas personas entraron en el arca de Moisés? Ninguna, no era de Moisés, era de Noé. Ya estaba pensando usted, ¿verdad? Yo prefiero preguntarle a mi discípulo, después de que lea ese pasaje donde Jesús lavó los pies de sus discípulos, prefiero preguntarle, ¿qué hubiera hecho usted? Me emociona nomás de pensarlo en mí mismo. ¿Qué hubiera hecho usted si Jesús está comiendo con usted y de pronto se sube su túnica, se hinca delante de usted con una toalla y una cacerola de agua y le desabrocha a usted sus zapatos, le quita sus calcetines y se los empieza a lavar? ¿Qué hubiera hecho usted? Eso no está en la Biblia. No dice el texto que hubiera hecho, no estamos en la Biblia. Pero preguntarnos eso da sentido a la enseñanza y hace que la enseñanza de este pasaje se convierta en vivencia en mi vida, y entonces tengo un corazón agradecido. Pero insisto, enfatizamos demasiado en los asuntos de la memorización y del conocimiento. Y Juan le dice a Gallo, yo estoy contento no de todo lo que sabes, sino de lo que sabes y se nota que lo sabes en tu vida, porque eres una buena persona, porque eres un cuate de primera, porque eres hospedador con los hermanos, porque tratas bien a las personas. Sabes bastante de Dios y se nota en tu actitud amistosa para con los demás. Eso es saber vivir las relaciones humanas. Esta es la razón por la que esta carta está cargada de amor y amistad, porque la verdad está siendo vivida. Vivamos la verdad cada día en nuestras relaciones interpersonales. Eso es doctrinalmente correcto. En cambio, saber la doctrina exacta, saber a perfección lo que dice la Biblia, pero no vivirlo, es ser un ignorante. Primera enseñanza, la luz de la verdad no solo se sabe, se vive en la unidad. Segunda enseñanza, la luz de la verdad se muestra desde nuestra casa. Miren, déjenme leerles los que sigue el pasaje, versículos 5 al 8. Amado, otra vez el amor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fíjese, hasta desconocidos los servía, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Otra vez, amor y verdad. Comienza con amor, amado, y termina con verdad. Debo decirles, para poner en contexto este asunto, que en el primer siglo el Imperio Romano había hecho algo muy importante. Disculpen. El Imperio Romano había hecho carreteras por todo el imperio, por eso la frase aquella de que todos los caminos conducen a Roma. Literalmente Roma hizo carreteras para todas partes del imperio, para favorecer el comercio y para crecer y para desarrollarse como nación. Y resulta que en aquella época todo el mundo vendía lo que hacía. Si eran artesanos, vendían sus artesanías. Si eran ganaderos, vendían su ganado y los productos de su ganado. Si eran agricultores, vendían el producto de sus siembras y demás. Es que todo el mundo tenía que mercar, era la manera de sobrevivir. Es que había que viajar, cuando el mercado era en tal lugar y después era en otro lugar y había que ir a aquel otro. Y el problema era el hospedaje. Se desarrollaron mesones, hoteles y esas cosas, pero con el tiempo se hicieron en lugares de mala muerte o lugares de mala reputación. Y entonces la gente bien no iba a esos lugares. Y la manera de resolver el asunto era a través de las relaciones de amistad.
Si nos encontrábamos un fabricante de no sé qué cosas conmigo, que yo era ganadero, y nos hacíamos amigos, le intercambiaba algunas cosas y de pronto le decía: oye, cuando vayas a mi rancho yo te hospedo, no te preocupes. Nunca más vayas a mi ciudad sin que llegues a mi casa. Y él decía: pues lo mismo, te digo de mi casa, cuando te toque a ti ir a mi casa, ya estamos, y se hacían amigos. Y como de repente tenía que ir a visitar aquel lugar mi hijo o mi criado, mi empleado, y no era yo, para garantizar que lo conociera, se intercambiaban una señal, una contraseña. A menudo era algo que uno de los dos se había fabricado o algo así, un pedazo de piel, un pedazo de madera, algo grabado, y esta es la contraseña. Y entonces yo le daba eso a mi siervo, o a uno de mis hijos, o mi colaborador, para que fuera y fuera con aquel otro: Josafat, esto es de parte de Elías, y aquí está la contraseña. Perfecto, como si él mismo estuviera en mi casa. Bienvenido tú. Y así se compartían. Así es que las relaciones de amistad eran muy importantes, incluso para las cosas empresariales en aquella época. Entre los cristianos eso, por supuesto, fue mucho mejor, creció hasta ser algo extraordinario, porque entre los cristianos la señal no tenía que ser un objeto, la señal era la vida misma. Y de eso habla Juan cuando le dice a Gayo que Demetrio tiene en sí mismo la señal que él manda, su comportamiento. Es importante decir, por otro lado, que había en aquella época un ministerio de pastores, maestros, predicadores itinerantes. Pablo había fundado muchas iglesias, pero no había suficientes maestros para atenderlas a todas, y los pastores eran regularmente personas que no eran discípulos, no eran apóstoles, no solo había 12 apóstoles, así es que eran personas que necesitaban capacitación, y por eso había un ministerio itinerante basado en los apóstoles principalmente. Y es muy probable que Juan tenía un grupo de estos predicadores y maestros itinerantes, un grupo de personas a las que él enseñaba de manera particular, cercana, y ellos de pronto viajaban unos meses a una región determinada para enseñar a los hermanos y pastores de allá, y luego tenían que ir a otro lugar. Y por supuesto, ¿quién los hospedaba? Gente de la iglesia, como en el Crece. Como hacemos en el Crece. No se imagina usted la bendición que compartimos ustedes y yo. Nunca sabremos toda la bendición que compartimos ustedes y yo cuando en el Crece recibimos pastores y líderes de otras iglesias y les tenemos en nuestra casa para que vengan y no paguen ni un centavo a este congreso, el único congreso de todo el país, de cualquier denominación, que no cobran ni inscripción ni nada, y que bendice a las personas que vienen. Y usted y yo abrimos nuestro hogar para que esto sea posible. Así lo hacían en aquella época. Pero resulta que en la iglesia a donde Gallo asistía, él no era el pastor, había un tal Diótrefes que no le gustaba que hicieran eso. Despreciaba a esos predicadores itinerantes y a Juan mismo, y prohibía a su congregación que le recibiera, y si lo recibían los expulsaba. Al ratito lo leeremos, verán ustedes que así es. ¿Saben qué significa esto? ¿Saben que la enseñanza poderosa de este pasaje radica en el hecho de que nuestra casa, aun cuando no seamos predicadores o misioneros, puede ser de gran utilidad para la extensión de la palabra de Dios? Muchísima gente que no pisaría un templo puede entrar por la puerta de nuestra casa a la del templo. Vivir y andar en la verdad incluye extender los límites de nuestra vivencia de fe más allá de este lugar, y que alcance hasta nuestra casa, donde se convierta en un templo, una puerta del templo donde la gente entra a la fe cristiana. La mayoría de ustedes que son muy jóvenes no conocieron este personaje, pero José Borrás falleció hace algunos años. Era un erudito en los idiomas bíblicos, era un erudito en el hebreo y en el griego, el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento. Pero él no aprendió estos idiomas en un seminario bautista, ni siquiera había un seminario bautista en su país. Él era español y era un sacerdote católico, con una herencia familiar de profundas raíces católicas. De hecho, era sacerdote en una parroquia en una ciudad que se llama en España el Vaticano Español. No hay ciudad más católica que esa en España, y él era sacerdote ahí. Era un erudito en los idiomas, también era erudito en latín, pero ese no es un idioma bíblico. Y un día una monjita de su parroquia fue y le dijo: Padre Borrás, he notado que están proliferando los protestantes en nuestra ciudad, y están creciendo mucho porque están enseñando sus doctrinas heréticas a la gente. Le pido por favor, Padre Borrás, que estudie las doctrinas protestantes para que nos enseñe a contradecirlas. Y le dijo el Padre Borrás: claro que sí, madrecita. Era una monjita. Y le dijo: averígüeme la casa de unos protestantes para ir a visitarlos, porque no sé quién me podía enseñar al respecto. Y la monjita le consiguió una dirección. Ahí salieron unos protestantes, yo los vi, salieron con su Biblia, y el Padre Borrás fue a la casa de un tal Antonio. Tocó a la puerta, con sotana, no tenía otra ropa, sotana y
su hábito, ni siquiera pantalón, no, sotana entera, así andaban. Él era un sacerdote que usaba su túnica todo el tiempo. Salió un tal Antonio, sí, señor sacerdote, ¿qué se le ofrece? Tengo algunas preguntas para usted, quiero saber por qué creen lo que creen, ¿me puede ayudar? Sí, como no, pase usted por favor, pase usted. Y el hermano José Borrás nos contó ahí en Chihuahua, en el auditorio municipal, y también en una plática con pastores cercanos, él nos decía: durante 6 meses fui cada martes, dijo martes o miércoles, no sé, a la casa de Antonio. Después de un tiempo me daban de cenar y me daban refrescos, siempre bien atentos, y no había pregunta que yo no le hiciera a Antonio y que no me la respondiera con la Biblia. Cualquier pregunta que yo hacía, decía: mire, la Biblia dice, y ¡zas! Y sacaba un montón de pasajes que yo en mi vida había leído. Y durante 6 meses me estuvo enseñando y yo anotando. Yo era el juez, estaba ahí como espía para detectar sus enseñanzas heréticas y contradecirlas. Un día, el colmo de las cosas fue que llegué y había otras personas en la reunión. Y me dijo: señor sacerdote, disculpe usted, pero usted cada día me hace preguntas más difíciles y tengo miedo de un día no poder contestarlas. Por eso invité a mi pastor y aquí está, pregunte lo que quiera. Dice el hermano José Borrás que pensó: este laico me trae para allá y para acá con la Biblia, dándome de bibliazos, y trajo a su pastor. Dios santo, me van a destrozar. Para no hacer larga la historia, el hermano José Borrás se convierte en cristiano evangélico. Cuando se lo cuenta a su madre y a su familia, lo expulsan de su casa, lo maldicen y le dicen que preferían verlo muerto que evangélico protestante. El hermano escribió muchas cosas y dijo su testimonio en un audio que anda por ahí, se llama Del monasterio al ministerio. Dice el hermano: ni siquiera tenía otra ropa que ponerme cuando me convertí. Fue un problema porque ni siquiera tenía ropa civil. Fue expulsado, por supuesto, fue excomulgado de la iglesia. Pero el hermano, llorando, nos contó, cuando compartió su testimonio, dijo: ¿qué hubiera sido si en vez de llegar a la casa de Antonio, llego a la casa de otra persona que me rechaza por mi hábito, por mis intenciones que eran evidentes? Doy gracias, decía él, por los Antonios. Él conocía a su esposa y a sus hijos y seguía siendo amigo de ellos cuando contó estas cosas. Y decía que entró al evangelio por la puerta de la casa de unos cristianos. Montones de personas pueden entrar a la iglesia del Señor por la puerta de nuestra casa. Abramos la puerta de nuestra casa al mundo que nos rodea y necesita entrar a la iglesia. Pero hay algo más. La luz de la verdad es una elección de estilo de vida. Miren, lean conmigo los siguientes versículos, por favor. Es el evangelio, la carta de Juan, la tercera carta, versículos 9 al 12. Lo leen conmigo. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, agapito otra vez, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Oiga, no todo el mundo vive la verdad. Diótrefes, por ejemplo, no la vivía. Diótrefes es uno de esos cristianos que conoce teóricamente la verdad, pero no la vive. Perdonen mis alergias. No la vive, la conoce tal vez en teoría, pero no la vive. Este es un pecado que sigue siendo vigente en nuestras iglesias. Muy a menudo se manifiesta en creyentes que alguna vez aspiraron a ser líderes o pastores o algo así, por alguna razón, por decisiones equivocadas que tomaron, fracasaron y se convierten entonces en detractores de los que sí sirven en el ministerio en esa área. Por eso en nuestro seminario, cuando ahora vamos pronto a abrir nuevamente nuestro seminario, le pedimos a los que aspiran a hacer el seminario su testimonio de conversión y su testimonio de llamamiento al ministerio. Porque si no tiene un llamamiento para el ministerio, si no va a ser pastor, hay materias que no debería tomar, no porque sea malo tomarlas, sino porque no le hacen falta. Recuerdo alguna vez una hermana que en la clase de deberes pastorales dijo: pastor, pues yo no voy a ser pastor nunca, ¿debo tomar esa clase? Y le dije: no, creo que no, salga si vaya a otra clase, porque la verdad va a aprender usted cosas que usted no va a ejercer, y a lo mejor lo único que va a lograr es convertirse en una juez del pastor, y va a decir: yo aprendí que debe hacer esto y ese pastor no lo hace. ¿Sí captan la idea? Y es un peligro. Por eso
Hay que preguntar cuál es tu llamamiento, qué quieres aprender, para qué quieres, cómo quieres ejercer ese conocimiento que vas a adquirir. Algunos, cuando somos pequeños, experimentamos traumas, ¿no? Tal vez con nuestro papá, tal vez con un maestro que nos hizo tropezar, o con alguna persona, y entonces tenemos problemas con la autoridad y nos cae gorda la autoridad, y cualquiera que esté en autoridad nos saca ronchas o nos pone verdes. Porque hay personas así que, no sé, estamos dañados por algo que nos pasó en la vida, y entonces cualquier persona que tiene autoridad nos molesta. O tal vez incluso hay personas, no sé, frustradas o que han tenido fracasos en la vida, y entonces les molesta el que tiene éxito, les molesta el que tiene prestigio, la persona que es admirable, les molesta, la envidian. Como Saúl, ¿recuerdan Saúl? Me refiero al rey Saúl. La Biblia dice que era muy guapo, dice, de hombros arriba era más hermoso que cualquiera. El tipo era un galán, era fuerte, alto, y resulta que envidiaba a un chamaquito, 15, 17 años, porque se hizo famoso matando a un gigante con una sola piedra y una honda. Y Saúl decía: qué mala onda, me quitó lugar. Y en la canción que salió en la radio dijeron: Saúl mató a los miles y David a los 10,000. A él le dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Y vivió toda su vida envidiando sus atributos, sus talentos de David. Y David no era perfecto, por supuesto que no, pero no valía la pena convertirse en un envidioso de David para destruir su vida, porque Saúl destruyó su vida por causa de eso. ¿Qué debemos hacer a causa de los diótrefes en nuestra vida? Oremos por ellos, compartamos amor siempre que podamos, y sobre todo no detengamos jamás el avance de la obra, porque los diótrefes regularmente tienen un anhelo enfermizo de prestigio y poder. Diótrefes tenía un anhelo enfermizo de prestigio y poder. Tal vez no tenía un llamamiento real para servir al Señor, y por eso envidiaba y por eso criticaba a los que sí tenían, como Juan y como los predicadores itinerantes que su iglesia recibía y que él se molestaba porque lo recibían. Pero también la negación de la autoridad espiritual de otros. No aceptaba la autoridad de Juan y por lo tanto no aceptaba la autoridad de Dios, porque Juan tenía autoridad de Dios. El Señor Jesucristo mismo en persona se la había dado. Muchísimos el día de hoy hacen lo mismo y está fácil, ¿no? Uno puede criticar a un pastor y decir: ese pastor no habla en el nombre del Señor, y pues ni modo, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo comprueba el pastor que sí? Yo no tengo un diploma que diga: fui llamado por Dios, mi llamamiento es fidedigno, mi llamamiento es auténtico. ¿Cómo? Me gustaría tener así un charolazo tipo policía. Charolazo se dice así, tipo judicial, ¿verdad? Traer aquí mi charola y, sí, hermano Mazán, acá, ahí está, como que ahí dice: el poseedor de esta charola, que responde al nombre de, como si fuera mascota, ¿no? Que responde al nombre de Gilberto Gutiérrez, es mi llamado. No tengo eso, entonces ¿cómo podría demostrarlo? Por eso una persona puede atreverse a decir: es que fulano. ¿Y cómo le haces? Sí se puede hacerle algo, sí se puede. ¿Cómo? Los frutos dan a conocer el árbol. Por eso digo yo que aquellos que hablan mal de ti, nadie les crea por la forma de comportarte. Vive de tal modo que aquellos que hablan mal de ti, nadie les crea, punto, porque los frutos no se pueden esconder. Si es naranjo, es naranjo, ahí están las naranjas. No, ese naranjo no da nada, ahí están las naranjas. No, pero esas naranjas no sirven, hazle un jugo. ¿Qué más puede decir? Esa es la idea. Es un hecho que Gayo tenía frutos. Es un hecho que Juan tenía frutos. Es un hecho que Demetrio tenía frutos. Y es un hecho que Demetrio era vano. Era una nuez vacía. Por eso no aceptaba la autoridad de los demás. Y también tenía desconocimiento de Dios. No conocía a Dios, Juan lo dice. Juan lo detecta y se lo dice a Gayo: ni conoce a Dios. Qué lástima, todavía hay gente que no conoce a Dios de verdad, aunque hablan de Él y lo mencionan, pero sus vidas dan testimonio de que no lo conocen verdaderamente. Y la manera como demuestran que no conocen a Dios es la manera como se relacionan con otras personas a las que Dios amó. Por otro lado, Juan recomienda a Gayo que no imite a a Diótrefes, y que sí imite a Demetrio, y dice que Demetrio es un buen ejemplo a seguir, y que lo reciba y que lo hospede. Y la señal o la contraseña de que Demetrio de veras es de Dios es su vida transformada. ¿Recuerdan que posiblemente es el que se opuso a Pablo? Entonces se convirtió y es una persona sierva de Dios, un siervo de Dios. O tal vez es el que abandonó a Pablo, si es Demas. Es el que abandonó a Pablo, pero se reivindica, se arrepiente, reconoce su pecado y regresa al Señor.
Y esa era su contraseña. Nosotros como Gallo tenemos que escoger a quién imitar, si a Diótrefes o a Demetrio. Tenemos que escoger entre vivir la verdad o la falsedad, porque insisto, la teología cristiana es una vivencia, es un comportamiento de nuestra vida. Por eso a esta enseñanza, a este punto le hemos llamado: la luz de la verdad es una elección de estilo de vida. Usted y yo elegimos. Nuestra doctrina, nuestra teología tiene que ver con cómo elegimos vivir. Y le propongo, vivamos la verdad, vivamos la teología del amor, la teología del comportamiento. Y por último, antes de la conclusión y el desafío, la luz de la verdad es amar y ser amigo. Leen conmigo por favor los últimos versículos de la carta. Estos son breves, léanlos conmigo por favor todos. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Aparentemente se le acabó el pergamino a Juan, porque la verdad es que la doxología es muy breve. Regularmente eran más largas las doxologías, pero esta es muy breve, porque el pergamino ya se le acabó y está escribiendo así con letra chiquita de hormiga. Pero no pudo evitar despedirse una vez más con amor, con expresiones de amistad para aquel que leería la carta. Quería verlo cara a cara y se lo dijo. Además se despide de él en forma muy especial. Lean conmigo esta frase. Lean conmigo cómo dice: los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Cómo escribirían algunos el día de hoy? Y por favor, dale mi congratulación de saludo a los miembros de la iglesia, solo a los miembros regulares. No dijo así, ¿no? Hemos tomado la decisión por votación unánime de que te mandamos saludos, Gallo. Salúdanos a los demás colaboradores de la integración de la comunidad cristiana eclesiológica. No, dice: los amigos te saludan. Aquí la raza te saluda, saluda la raza. ¿Sí captan la idea? Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos. Hay amistad rondando por todas partes. Podemos decir que vivir la verdad es un asunto que se manifiesta en una expresión amistosa, una vida llena de amor. Quien no es amigo o quien no sabe ser amigo vive cualquier cosa, pero no la fe cristiana. El cristianismo se expresa en relaciones interpersonales intensas, fructíferas, edificantes, cercanas y llenas de amor. El cristianismo es amistad con Dios y con los semejantes, creados por Dios. El cristianismo es la vivencia de una verdad que se traduce en amistad. Ese estilo de cristianismo, entre comillas, monótono, legalista, aburrido, sarcástico, corajudo, bilioso, enojón, está diciendo usted: están describiendo a mi compadre. Ese estilo de cristianismo monótono, legalista, aburrido, sarcástico, corajudo, bilioso, enojón y cargado de amargura no es en ningún sentido el cristianismo al que fuimos llamados. No, Señor. Me hace pensar una canción de Ricardo Arjona que dice que en su barrio la más religiosa, que se llamaba Doña Carlota, le ponchó 100 pelotas. ¡Qué juicio de andar ponchando pelotas! Ahora es una canción, pero, y no creo en lo que él dice en esa canción ni en otras, aunque algunas cosas sí de esa canción son lindas, que Jesús es verbo no sustantivo, tiene razón, pero es el testimonio de un inconverso que nos observa a los cristianos y que dice: la más sabionda de religión de mi barrio, la más beata, la más mocha, la que más sabía teología, la que más repetía rezos, era la más mala de mi barrio también. La relación con la gente es la expresión real, auténtica de nuestra fe. ¿Cómo nos llevamos con los vecinos? ¿Cómo nos llevamos con los parientes, la esposa, el esposo, los hijos, los padres? ¿Cómo nos llevamos con los compañeros de la escuela? Y por supuesto y por sobre todas las cosas, ¿cómo nos llevamos con los otros miembros de nuestra comunidad de fe que Cristo ha salvado y perdonado y transformado poco a poco? Expresa mi verdadera religión, mi fe, mi teología más profunda y seria. Esa clase de religiosidad que hace a una persona buscar solo su grupo reducido de amigos para despreciar a otros, esa clase de cristiano que guarda rencores y que siempre está en competencia con aquellos a los que no ama, que siempre está observándolos cuando tienen victorias o momentos felices, se enoja por eso, y que hace todo para
dañar su reputación, no es en ninguna manera un cristianismo verdadero. En realidad es una mentira vivir así. Ese cristiano que tiene problemas para relacionarse con los demás no es la clase de cristiano que recomienda esta carta. El cristiano que Dios desea tener en sus filas, en su iglesia, es esa clase de persona feliz, amable y amante, que se relaciona con los demás y los enriquece transmitiéndoles amor. Es ese cristiano que respeta y abre su corazón incluso a los que piensan diferente que él. Incluso puede ayudar a quien evidentemente lo desprecia, y muestra su fe en relaciones interpersonales llenas de amor. Regrese o no regrese el amor que lanza. La verdadera teología, queridos hermanos, se prueba en las relaciones interpersonales sanas, edificantes, fructíferas. La verdadera teología, la doctrina más sana de la fe cristiana es las relaciones interpersonales. Lo dice Santiago. La religión pura sin mancha es ayudar a las viudas y a los huérfanos. ¿Se acuerdan? Lo dice el profeta Isaías. ¿Qué pido de ustedes? ¿Quién les dijo que vengan a mis atrios y que vengan a cantarme? ¿Quién les dijo eso? Es más, me tienen harto con eso. Dijo Dios, léalo si no quiere creérmelo. Isaías capítulo 1 versículos 10 y siguientes. Y luego dice Isaías, ¿qué pido de ustedes? Dice Dios al pueblo, ¿qué pido de ustedes? Que sean buenos, que vendan kilos de 1000 gramos, que sean justos en sus tratos, y que las personas necesitadas como viudas y huérfanos, porque Dios se preocupa mucho por ellos, siempre habla de ellos, dice que los atiendan y que los ayuden. Eso es lo que quiero de ustedes. Eso es lo que significa que tengan fe en mí, que sean buenas gentes. Cuando Juan le dice a Gallo, tú andas en la verdad porque conoces la verdad y das testimonio de la verdad, y me agrado que los hijos anden en la verdad. ¿Saben qué está diciendo? Es el hermano Juan a Gallo, le está diciendo, Gallo, eres neta. ¿No es eso que significa verdad, neta? Le está diciendo, Gallo, tú eres neta, eres en serio la pura neta. Así que la gran declaración teológica de este sermón es: seamos neta, seamos buenas gentes, seamos gente amable con el prójimo, abriendo nuestro corazón para las personas que nos rodean. Nunca se nos ocurra negarle el saludo, la palabra a una persona que nos busca, que nos ofrece la palabra, sea quien sea. Había pasado la noche en vela el Señor Jesús. La noche en vela. Tenía la crisis existencial más grande que jamás un ser humano puede tener. De hecho, le dijo al Padre de rodillas 3 veces, no una, 3 veces: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Traducción, le está diciendo: Señor, si hay otra manera de salvar a esta gente, la humanidad, te pido que lo salves de otro modo y no tenga que ir yo a la cruz. Pero si no es así, entonces hágase tu voluntad, no la mía. La noche en vela tenía el Señor. Despierta a sus discípulos que no habían podido velar con él. Ya levántense, se acerca el que me entrega. Y en ese momento viene una multitud, una chusma con soldados del templo, los sacerdotes, líderes del pueblo, y entre ellos viene Judas y besa al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Miserable, maldito, traidor. Si lee usted el Evangelio, dice la Escritura que le dijo: amigo, ¿con un beso traicionas a tu maestro? Amigo, le dijo. Se merecía que le dijera: usted y yo le hubiéramos dicho groserías si estuviéramos ahí, ¿no? Pero el Señor le dice a Judas: amigo. Cristiano es ser como Cristo. Eso significa cristiano, un Cristo pequeño. Así es que ser cristiano es portarnos como Él, es ser amigos, es abrir nuestro corazón a las personas, sin calificarlos como los unos y los otros, los que quiero, los que no quiero, los que son de este bando, los que son de este otro bando, los que no, los que me cae este gordo porque tiene éxito en esto. No lo acepto, jamás diremos eso, nadie aceptará eso, pero eso es lo que está en el fondo en ocasiones de la no aceptación de alguien, puritita envidia, y de la buena dicen por ahí que no hay. Seamos amigos de los demás. Tengo un desafío para todos nosotros. Miren lo que nos ha dicho el Señor. Hagamos un resumen de las enseñanzas. La luz de la verdad no solo se sabe, se vive en unidad.
La luz de la verdad se muestra desde nuestra casa. La luz de la verdad es una elección de un estilo de vida. Escojamos ser como Demetrio, como Gallo, como Juan y no como Diótrefes. Y la luz de la verdad es amar y ser amigos, ser neta, ser compañero, ser una persona que se relaciona sanamente. Así es que tengo un desafío para todos nosotros. Una de las cosas más tristes y trágicas de la enemistad, ¿saben cuál es? Más trágico que la enemistad misma, ¿saben qué es? El hecho de que haya quienes la justifican. Hay gente que se justifica. Hay gente que cree que tiene derecho a hablar mal de otros. Hay gente que se cree con derecho de negarle el saludo, la palabra a otros. Se cree que tiene derecho. Es lo más grave. No solamente no aceptar que está mal, sino justificarlo. Y algunos incluso comparten su desamor con otros porque no quieren estar solos, quieren cómplices para sentirse realizados, desarrollando un ministerio de desprestigio de otras personas a las que no aprecian. Los que actúan así cometen por lo menos 3 pecados. Cuando actuamos así, cometemos por lo menos 3 pecados. Hace rato hablamos de Diótrefes. Oiga, no lo juzguemos demasiado, porque puedo decir que todos tenemos un Diótrefes dentro. Todos de pronto podemos ser como Diótrefes. 3 cosas comete el error quien se niega a la amistad, al amor. Número 1, se cree Dios, pues se atribuye el derecho de establecer la norma de lo que está bien y lo que está mal, y no considera ni un poco las razones, las necesidades y el punto de vista del otro. En asuntos de paternidad, yo doy una cosa que se llama los 10 mandamientos de la disciplina física, porque creo que conviene que alguna vez a los hijos los disciplinemos físicamente con una vara en las pompis, pero doy 10 mandamientos de cómo se debe hacer. Y una de ellas, uno de los mandamientos es: averigüe las razones, no el evento, sino las razones. Resulta que el niño quebró el reloj suizo de la abuela, que le heredó al papá, el que hace cu, 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 y que tiene un reloj, hay una cosa ahí que dice si hace frío o no hace frío, porque es muy completo. Lo compró en la Lagunilla, pero dicen que es suizo. Abajo dice Made in China, pero dicen que es suizo. Y entonces lo quiebra, y el papá lo contramata al chamaco. Después se siente muy culpable y va: hijo, ¿por qué lo hiciste? Y el niño dice: es que como he notado que lo quieres tanto, te quería dar una sorpresa, y dije, lo voy a bajar y lo voy a limpiar como lo hace él. No necesitaba ser disciplinado. Merecía que le explicáramos que no es un trabajo que él puede hacer, pero la verdad es que lo que quería hacer era muy bueno. No merecía una disciplina física. Si averiguo antes el porqué de las cosas, entiendo mejor a las personas. Pero en las relaciones interpersonales de repente juzgamos sin entender lo que hay detrás en la vida de las personas. Y otro pecado que cometemos: nos negamos a ver. Se cierra neciamente al punto de vista y no le importa ninguna otra cosa. Y quien hace eso se suicida espiritualmente, pues aunque puede tener un éxito parcial inmediato, vivir así cierra las puertas y destruye las posibilidades de la vida. Mire, podemos decir sin temor a equivocarnos que Demetrio y Gallo fueron felices, tuvieron éxito, y sus vidas son un ejemplo a seguir para nosotros. En cambio, Diótrefes solo es el testimonio de una vida vacía de fracaso, infelicidad, amargura y muerte. Cerrarnos a las relaciones interpersonales: primero, nos atribuimos derechos como Dios. Segundo, nos cerramos a una visión cuadrada y pequeñísima. Y tercero, nos suicidamos social, espiritualmente. No lo hagamos, no tenemos derecho a juzgar a nadie. Cada persona que Dios acerca a la iglesia es alguien con historia, qué sé yo, de los traumas, de los problemas que ha tenido en su vida, qué sé yo. ¿Por qué juzgo su arete, sus pelos parados, su vestimenta? ¿Por qué juzgo sus palabras? ¿Quién soy yo? Solo alguien que haya vivido una vida perfecta y que haya muerto crucificado en el Calvario tiene derecho a juzgarme, tiene derecho a juzgarte. Pero cerramos en ocasiones la puerta en las relaciones humanas por causa de eso. Déjenme decirles que pensando en estas cosas, escribí una canción. Primero lo escribí como un poema y luego le puse música. Uno de estos días lo voy a poner en mi muro por si lo quieren escuchar.
porque he pensado en estas cosas de la unidad de la iglesia desde hace mucho tiempo. No les propuse esto de tener esta campaña a la luz de la unidad ahora en el culto de negocios. Dios lo puso en mi corazón desde el año pasado, que empecé a orar qué quería para nosotros este año, y Dios puso en mi corazón o me dio la indicación de que debía llamarles a la unidad, que debía llamarles a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todos a la unidad, porque sé que si llamaba a los de jóvenes arriba, los niños serían llamados automáticamente por nuestra casa. Pero cuando Dios puso esto en mi corazón, empecé a meditar en estas cosas, a analizar muchas cosas, orar por muchos de ustedes, y por causa de todo eso el Señor me dio estas palabras. Le he llamado a esto fábula de amor. Déjenme hacerlo así. Se lo dedico a todos los enamorados, a todos, los casados y los no casados, pero que están enamorados. ¿Cuántos están aquí enamorados? Levanten su mano. Qué lindo, Dios les bendiga, felicidades. Algunos casados no levantaron la mano, quién sabe por qué. Pueden ir a una cita pastoral cuando quieran. Pero esta es una canción para los enamorados, pero especialmente para todos aquellos que han experimentado la circunstancia de ser criticados, de ser condenados, de que la gente de repente habla por ahí, que se le nota en el rostro y que están hablando. A ustedes especialmente, estoy seguro que si pregunto quiénes y levantan la mano, casi todos o todos. Y algunos no la levantan por pena porque son demasiados los que ya les ha pasado eso, pero para ustedes. Y también dedico esto a los topos. ¿Por qué a los topos? Cuando lo lea van a saber por qué. Se llama fábula de amor, porque es una fábula. Se la leo, dice así: el topo metido en su simple agujero se cree con derecho de hablar. Al águila blanca que surca los cielos la envidia y se atreve a juzgar. Tan solo conoce una parte de la historia, su miopía le impide ver lo que hay detrás. Abre su boca con tal vanagloria tratando de ocultar su realidad. Ama y sigue volando en lo alto, que nada detenga tu canto, las estrellas conquistarás. Ama, que sea tu canción alada, que los topos no saben nada, tu oración se escuchará. En medio de la tormenta las alimañas se esconderán y tú más allá de las nubes volarás. Los topos se confabulan y quieren a fuerza tu amor frustrar. Su fuerza es el chisme y la burda estrategia de hablar solo por hablar. Tan solo han oído una parte de la historia y desconocen por completo tu versión. Opinan sin entender lo que es la gloria de amar y componer nueva canción. Ama y sigue volando en lo alto, que nada detenga tu canto, las estrellas conquistarás. Ama, que sea tu canción alada, que los topos no saben nada, tu oración se escuchará. Que a dos águilas unidas 1000 topos no detendrán, y Dios que les conoce les bendecirá. Ama y sigue volando en lo alto, que nada detenga tu canto. Con todo amor para todos los enamorados. Con todo respeto para los enamorados y para los topos también. Nadie tiene derecho a juzgar y evaluar y emitir juicios sobre otro cristiano, especialmente porque no conozco lo que hay detrás. No sé qué pasó con él y su papá, con él y su mamá, con él y el miserable maestro que un día hizo algo muy grave contra él o contra ella y le ha dado señas en su vida de situaciones complicadas. ¿Quién soy yo para juzgar? Si voy a hacer algo, que sea darle amor, comprensión, cariño, porque eso transforma a una persona mucho más. No, transforma a una persona y no lo hace el juicio ni la condenación. Y cuando hacemos eso entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, entre familia, es más, ¿sabe qué es lo más grave que puede pasar en la vida cristiana? ¿Sabe qué es lo más grave que puede pasar? Que ahora seamos no amigos o incluso enemigos de quienes hace poco o hace tiempo éramos grandes amigos. Es lo peor que puede pasar. Sería fantástico que alguien que nunca ha sido mi amigo ahora sea mi amigo, pero que alguien que fue mi amigo o mi amiga y ahora no lo es y es mi enemigo, y es lo peor que puede pasar. Sería como que no somos cristianos, porque en Cristo hay recursos como el perdón, como el pedir perdón, como el perdonar. No debería suceder eso entre nosotros, no debería suceder eso. Jamás de la vida debería suceder eso entre nosotros. Nunca.
No importa si nuestros hijos han tenido relaciones entre ellos de amistad, de amor, lo que sea, y ahora se han disgustado. A mí qué, usted es mi hermano, mi amigo, y algo haremos para que nuestros hijos se vuelvan a reencontrar en la amistad cristiana. Porque ahora de repente los chismes que para allá y nos enemistan. Eso no puede, no debe pasar en el reino de Cristo. En el reino de Cristo, la señal de nuestra teología y de nuestra doctrina es la amistad, el amor, las relaciones interpersonales sanas. Si de este sermón, si de este culto, lo que resulta es que usted y yo tenemos que ir a alguien y pedir perdón o perdonar a alguien, amén, a que así sea. Recuerden, es Juan el teólogo, es Juan el escritor del Nuevo Testamento más profundo. Estuvo con Jesús. ¿Quién conoce mejor lo que es la amistad con Dios que Juan, que fue amigo cercano de Jesús? ¿Sabe cómo se le llama a Juan? Además de Juan el teólogo. Juan el teólogo se le llama en la historia cristiana, pero ¿sabe cómo se le llama en la Biblia a Juan? ¿Saben cómo? El discípulo amado. El Señor Jesucristo tenía 12 discípulos cercanos, y dentro de los 12 tenía 3 cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Y dentro de los 3 más cercanos tenía uno que se acostaba en su hombro, que se acostaba con él. Pedro sabía que era tan cercano Juan a Jesús, que Pedro le dice a Juan: pregúntale tú, pregúntale. ¿Se acuerdan de eso? Porque Juan era el más cercano, se le llama el discípulo amado. ¿Quién más nos puede hablar de la amistad que él? El amigo en persona del amigo más maravilloso, que es Jesús. Jesús dijo alguna vez a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, les voy a llamar amigos. Y Juan era el amigo por excelencia. Y ese Juan, el gran teólogo, el que dijo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el que dijo esas cosas, en esta carta baja toda esa teología y nos la pone así en sencillas palabras prácticas, y nos dice: muy teólogos y muy cristianos y muy decentes, amén, amén. Sean buenas gentes con los de al lado y con los de enfrente, sean hermanos. Déjenme citar esta multicitada ilustración que la mayoría de ustedes conoce, y además está en el libro al final. ¿Recuerdan aquel hombre? Está sentado en el porche de su casa. Es un hombre sabio, hay que decirlo, es un hombre sabio. Y de pronto pasa una carreta con un hombre cambiándose de casa. Es evidente, lleva todos sus tiliches, su familia, va malhumorado, regañando chamacos y mascota y demás. Y le pregunta al hombre sabio: hombre, este pueblo a donde llegamos, ¿cómo es la gente? ¿Es buena gente o mala gente? Y el sabio le dice: ¿cómo era la gente del lugar donde usted viene? Y el hombre enojado dice: muy malas personas, por eso huimos de ellos, no los soportamos más. Y el hombre sabio dice: me temo que la gente de este pueblo es igualita que la de allá. Me lo temía, dijo, y se fue gruñendo por el camino. Horas después venía otra carreta con otro hombre, con otra familia, pero eso venían cantando, haciendo juegos de esos de familia, de caminar, de juegos de viaje. Y buen hombre, ¿cómo es la gente de este pueblo a la que llegamos? Y el sabio le dice: ¿cómo era la gente de allá donde ustedes vienen? Y el hombre dice: buenísimas personas, las extrañaremos, nos venimos tristes, pero tuvimos que cambiarnos por cuestiones de trabajo. Y el sabio le dice: le garantizo que la gente de este pueblo donde usted llega es igual de linda que la de allá. Y usted dice: oiga, pastor, no puede ser, si es sabio no puede decir eso. Sí, es muy sabio y dijo eso porque eso es verdad. Y si no me quieren creer, se los pruebo con la Biblia. Lean conmigo por favor lo que dice Gálatas 6:7. ¿Cómo dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es cierto, ya lo sé, si usted siembra 1000 semillas de maíz, es probable que 100 no den nada. Es probable que 100 se frustren, están vacías, no tienen vida y no generan nada. Pero usted tiene una cosecha enorme porque las otras 900 sí le dieron frutos. Y usted no dice: por esa semilla que no, ya no voy a sembrar, mugre semilla, no sirvió para nada. No, vuelve a sembrar, porque ciertamente algunas semillas no regresaron, pero algunas sí dieron fruto abundante. Ahora es un texto del Nuevo Testamento, ¿quiere uno del Antiguo? Vamos a uno del Antiguo. ¿Cómo dice el Antiguo Testamento? Proverbios 18:24. Lean: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea que para sacarle a la maquinita de dinero hay que meterle. ¿Sí? ¿Captan? Porque si no le mete, al rato tiene que meterle más, hasta con intereses. Sí, es un hecho que lo que sembramos cosechamos, y el cristiano tiene todo para lograrlo. Vivamos la verdad de Dios en una vivencia diaria de amor y amistad. Imaginemos este evento. Recuerden, es Juan el teólogo, el que conoció a Jesús, el amigo en persona. Tal vez no la escribió él mismo, tal vez dictó la carta, igual que el Evangelio, cuando el Evangelio al final dice: este es el testimonio del que está con nosotros, y su testimonio es verdadero, porque posiblemente Juan no escribió la carta, sino alguien más. Pero este es muy breve, ni una cuartilla. ¿Se han notado qué breve es en la Biblia? Tercera de Juan, muy breve. Tal vez Juan se la dicta a alguien.
oh amado, amado en verdad, y le está dictando y le escribe. Tal vez el pergamino era más chiquito que este, pero se la da a Demetrio. Toma, este es tu salvoconducto. Ve a la congregación aquella, necesito que ministren, llévate a fulano y perengano, que uno enseñe esto y otro enseñe esto, y este les enseña a orar, las hermanas que les acompañen para hacer de comer y esas cosas, y vayan, por favor, llévense algunas cosas de ropa, allá hace frío, tengan cuidado. Y Demetrio dice: Juan, pero ahí no nos quieren. Ahí está Diótrefes, no nos quiere. La última vez que fuimos nos corrió, se portó mal con nosotros, dijo cosas horribles. Sabemos que a la gente que nos hospedó los regañaron y algunos los expulsaron porque no estuvieron de acuerdo con él. Tú ve, esta es mi carta, dásela a Gayo. En cuanto lleguen directo a la casa de Gayo. Es mi amigo, es mi discípulo, es mi hijo. Tú entrégale esta carta. Pueden imaginar, días, tal vez semanas, meses duraban algunos peregrinajes de los cristianos para ir de una ciudad a otra, y finalmente llegan, tocan la puerta de Gayo. Tal vez sale un criado primero. Parece que Gayo era una persona solvente, económicamente muy solvente. ¿Qué se ofrece? Buscamos a Gayo de parte del apóstol Juan. Señor, le buscan. ¿Sí? ¿Qué se ofrece? No lo conocían, no se conocían. Le traigo esto en nombre de Juan. Gayo está en crisis. ¿Quiénes son estos predicadores itinerantes? No los conozco. ¿Qué va a decir Diótrefes, nuestro líder, que no los quiere? Pero tengo que leer esta carta. Y abre la carta y se lee todo lo que leímos nosotros aquí. De un jalón, se puede leer en cuestión de unos minutos. Y lee su carta. ¿Saben cuál es la única posible reacción? Por favor, maten 2 corderos. Esposa, ponen las mujeres a hacer tortillas. Hijos, traigan agua. ¿Qué esperan? Es rápido, vienen cansados. Pasen por aquí, por favor. Les quitan los pies, les lavan los pies. ¿Qué más se les ofrece? Bienvenidos. No les quitaron los pies los zapatos. Si hubiera sido bastante grave que les quiten los pies. Los pies se los hubieran quitado a Diótrefes, pero no, tampoco era bueno. Y hacen una fiesta bárbara de amor. Imagino incluso a Gayo dándole de besos a Demetrio. Y Demetrio así como todo apenado, pues con uno bastaba, pero dices: es que te lo doy a ti y siento que se lo estoy dando a Juan, mi padre espiritual. Dame chance, no te preocupes. Total, todos saben que somos bien hombres. ¡Mua, mua! Imagino una fiesta de amor. Y luego, eso es teología cristiana. Eso es doctrina cristiana. Eso es de veras ser hijo de Dios cristiano. Así que insisto, repito, la gran enseñanza teológica profundísima, chipocluda que tengo para ustedes hoy es: seamos buena gente, seamos amigos. Y si nos hace falta pedirle perdón a alguien a quien le hemos negado el saludo, la palabra, a alguien a quien hemos despreciado o a alguien a quien hemos tratado mal con la palabra, a sus espaldas o enfrente, pidamos perdón y perdonemos también, y seamos amigos. Abramos nuestra casa, propongámonos que de vez en cuando tengamos hermanos de la iglesia en nuestra casa comiendo con nosotros. Propongámonos aceptar invitaciones cuando Él nos invite a su propia casa y compartir la vida cristiana, porque eso es la ley y los profetas. Jesucristo nuestro Señor dijo: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, toda la ley, Génesis hasta Deuteronomio, y todos los profetas se resumen en la regla de oro: sé buena gente, sé neta, sé amigo de los demás. Hermanos míos, que como iglesia Oreb seamos la iglesia de los sueños de Jesús, una iglesia compuesta por amigos, por personas que se relacionan profundamente entre ellos. Señor Santo, te pido que hagas esta iglesia la iglesia de tus sueños. Haz una realidad, Señor, las enseñanzas que hoy nos has dado. Por favor, bendícenos, Señor, a mis hermanos y a mí. Perdónanos nuestras maldades, nuestro pecado, nuestro creernos más que otros, nuestros desplantes egocéntricos, en ocasiones disfrazados de religiosidad o de otra cosa. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a desarrollar amistades profundas, y que los visitantes, Señor, noten que aquí hay tolerancia, amor, respeto, compañerismo, cariño, amistad, y que sientan ganas de quedarse en tu iglesia por causa de la verdad expresada en comportamiento. Bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.